Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sesión del taller Estética de la Poesía para principiantes. Y en esta ocasión, acompañado por el soporte que tenemos de los dibujos del gran retratista y pintor Auguste Doré, en esta oportunidad del Paraíso Perdido, plantearemos sintéticamente los conceptos más básicos de esta gran obra de la literatura clásica inglesa. John Milton, el escritor de este magno poema, lo escribió con un concepto de más de 10.000 versos. Por allá, en el lejano 1667, él escribió este gran poema, extenso poema, con el nombre del Paraíso Perdido, en relación a cómo Adán, Eva y Satanás, que son los personajes entre comillas principales, pierden, o Satanás hace caer al género humano y se pierde el paraíso que Dios había regalado. Pero tanto el autor como su obra están de la mano, en un concepto social, en un concepto de espacio-tiempo. Recordemos que, para los que no sepan, John Milton fue un hijo de su época, un poeta. Él era un puritano. Milton estaba totalmente unido para la causa de la república parlamentaria, enemigo acérrimo de la monarquía. Él fue secretario personal del gran Lord Protector Oliver Cromwell. Por lo tanto, él estuvo en un concepto de guerras civiles, por allá por el 1642, año en que estallan las guerras civiles, año en que el parlamento hace caer al rey Carlos I de Inglaterra. Recordemos que los Estuardos habían, por la reina Isabel I, no había podido tener descendientes, por lo tanto los Estuardos dejaban de tener el control y asumía otra casa real. Y cuando los Tudor ya pasaban a lo que era la historia, los Estuardos, con un nuevo rey, Jacobo I, y su hijo Carlos, que era el rey que es el gran problema, ya que los problemas políticos que se detonaron con uno de los duques de Newcastle, que en realidad el parlamento quería censurarlo, pero el rey se negó a hacerlo. Por lo tanto, apoyando a su familiar, que era un duque, le dio todo el apoyo para cerrar el Congreso, al Parlamento, la Cámara de los Lores, lo que detonó una guerra civil. En ese sentido, John Milton empieza a traspasar el sentido sociopolítico de aquella época a su obra, El Paraíso Perdido, ya que El Paraíso Perdido era todas las grandes garantías que tenía un sistema de reinos que había existido hasta las guerras civiles. Y pone como arco máximo, o sea, ocupando los conceptos de Aristóteles de la poética, arco, o sea, el máximo atención a Adán y Eva y a Satanás. La obra comienza con unos personajes principales, el gran antihéroe de la humanidad, que es Lucifer, recordando y desafiando a Dios Padre desde el infierno, desde el inforno, dentro del horno. Y hace un desafío a Dios. Lo nombra como un tirano, lo nombra como alguien que ha desafiado, que aprovechándose de su poder ha aplastado a él, que era uno de los ángeles más hermosos. Técnicamente, Lucifer no es un ángel, es una entidad, lo más probable que sea un serafín, los más cercanos al trono de Dios. Y con él cae un tercio de los ángeles a la tierra, que van a dar al Pandemonium, que vendría siendo la capital del infierno para el mundo griego. En ese momento aquí tenemos una imagen, Lucifer, que viene del latín, el que lleva la luz, el lucero de la luz, Lucifer, el que lleva la luz, está desafiando. Y con él están sus principales príncipes, Belcebú o Baal-Zebú, que vendría siendo una entidad sumeria, que es como el príncipe o el rey de las moscas.
y Mammon, que es como el dios de la riqueza, están con él ahí, entre otras entidades, Baphomet y otros. Todas estas fuerzas, estas legiones, estas falanges, se unen con él para desafiar a Dios, que está en los cielos reinando eternamente. Milton coloca a Lucifer en un punto, lo convierte en un personaje romántico. Tanto el problema del mal y el sufrimiento, pero lo pone como un protagonista que representa quizás a la parte no escuchada, a la parte que ha debido inconscientemente perder, pero que se ha dado la idea de desafiar al poder. ¿Cómo Lucifer puede vengarse de un poder tan poderoso como el de Dios? La única opción es tentar a su máxima creación, lo más puro que ha podido crear Dios hasta ese momento, que es los hombres. En esta imagen vemos a Adán y Eva. Adán significa hombre y Eva significa mujer, que están viviendo en el Edén, o puedes llamar huerto del paraíso y todo. Edén tiene varias acepciones. Podríamos hablar que Paradisos del griego, también tiene el concepto de Pardos de Persia, de donde deriva a parque, pero la idea de una etimología hebrea sumeria que le da el concepto de Edim o planicie. En ese lugar donde supuestamente estuvo el paraíso, o donde hoy supuestamente está Irak, entre el Tigre y el Éufrates, ocurre que en las máximas creaciones Adán y Eva viven felizmente, viven puros, no están contaminados por nada. ¿Y qué hace Lucifer? Lucifer se convierte en un ser de luz, en un ángel. Ya después vamos a hablar del concepto estético de la belleza de los demonios y los ángeles. Y viaja a los inframundos para buscar una entrada al paraíso. Al paraíso que nuestros padres tienen. Que nuestros padres Adán y Eva tienen ahí. Y ese lugar es protegido por Uriel, es el ángel del sol. Pero Uriel es engañado por este ángel bello que se acerca a él, que es Lucifer, y lo deja ingresar. ¿Qué es lo que hace Lucifer? Se encuentra ya y se ingresa en el cuerpo de una serpiente que estaba durmiendo. Recordemos que para las culturas orientales la serpiente representa la sabiduría. Por eso los esculapios de los médicos tienen serpientes enroscadas en sus símbolos. Y ingresa a este ser y se dirige buscando hacia el paraíso. Nuestros personajes principales, Adán y Eva, son muchas veces recomendados por los ángeles. Llámese por Gabriel, llámese por Rafael, los cuales le avisan, le dicen que debe tener cuidado. No comer del árbol de la sabiduría, del bien y el mal, porque de comer morirán. Está claro que toda esta historia está sacada de los textos bíblicos, pero acá el concepto de Milton es darle un trasfondo político a la época en que está viviendo. Nótese que cuando Rafael está hablando con Adán sobre este tema, Adán y Rafael, el ángel Rafael, comienzan a hablar de la predestinación y del concepto del hombre, del destino. Lo que es algo extraño, porque Adán y el arcángel Gabriel o Rafael no podían estar hablando del concepto de la predestinación. Bueno, pero es lo que nuestro escritor plasma en esa. Pero esta historia tiene una particularidad. Comienza por intermedia rex, quiere decir por el centro. Entonces, en esa conversación, Rafael cuenta a Adán cómo Lucifer o Luzbel fue expulsado desde el cielo. Y ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia a relatar cómo la envidia se apoderó del arcángel más hermoso
y un tercio de los ángeles se unió, y en una gran batalla, donde vemos acá, donde vemos a San Miguel comandando las huestes celestiales en contra de los ángeles caídos en esa gran batalla. Pues procederé a leer el principio de lo que Rafael cuenta a Adán, y dice: "Oh cierto Adán, yo cuento cómo Miguel derrotó al más hermoso de los ángeles. Su repentino fulgor ilumina el infierno. Lanzan los demonios gritos de rabia contra todo el poderoso, y enfurecidos empuñando sus armas, golpean los escudos con belicoso estruendo, lanzando un reto a la bóveda celeste, elevando una distancia de una colina horrible. En la cima se ve sin cesar el fuego de las columnas, mientras el restante, un emanente brillante de una capa lustrosa, señal indudable que en las entrañas se oculta una sustancia metálica, produciendo el azufre. De ahí del viento repentinamente las falanges, armadas con escudos y lanzas y espadas, se esparcen y crean una trinchera. Ramón es quien la conduce, el menos altivo de los espíritus caídos del cielo. En ese momento, las huestes de San Miguel se enfrentan en la gran batalla, y las lanzas rompen las corazas, y los carros arrastran por el cielo, y las luces encandilan todo, y las puntas de diamante rompen las corazas, y el enfrentamiento es terrible, y los ángeles de la luz y la oscuridad se retuercen en una gran masacre. Esa parte que acabo de relatar es más o menos lo que Augusto Rey plasma acá. Es como ese gran enfrentamiento, que ocurre en los cielos. Podemos ver, hay una parte muy interesante cuando lo que le da el nombre a esto, el ángel caído. Vemos a Lucifer cayendo a la tierra, ya derrotado. Lucifer es el lucero, como dije antes, el lucero del atardecer, ahí va cayendo. Y Milton lo describe así en el sexto libro, dice: "La potestad suprema le arrojó de cabeza envuelto en llamas desde la bóveda celeste. Repugnante y ardiendo, cayó del abismo sin fondo de la perdición, para permanecer ahí, cargado de cadenas, de diamantes, en el fuego que lo castiga". Al caer el Lucifer derrotado, se convierte, bueno, en el concepto de la idea. La historia comienza de la mitad. Rafael está contando cómo Miguel, el arcángel Miguel, derrotó a las huestes en los cielos en la gran batalla. El concepto, vuelvo a repetir, era la idea de Cromwell. Había una guerra civil, estaba la idea del Commonwealth, de la idea de un rey que no estaba respetando al Parlamento, la idea de un rey que no estaba respetando el Parlamento, la idea de borrar el Parlamento, la idea de que el Parlamento se organizara y preparara un ejército, y se declarara la primera guerra civil que terminó en el cadalso con el rey Carlos I, que fue decapitado. Una de las peculiaridades de esta historia es que con la caída de Lucifer, llámese, la teología ha estudiado bastante el concepto. Estéticamente, la caída de los ángeles desde el cielo, no, Milton la graficó, la hizo corpórea para que entendiéramos. Le dio corazas medievales o romanas. Pero en la gran batalla los teólogos han llegado a conclusiones bastante ingeniosas. Por ejemplo, Miguel y Lucifer, cada uno con sus falanges y sus armas, no tienen cuerpo. Por lo tanto, las únicas armas que pueden blandir son los argumentos intelectuales. O sea, esta gran batalla, este gran enfrentamiento en los cielos, en la cual habla... Esto también está en los evangelios apócrifos y en la Talmud judía. Esto ocurrió, fueron esgrimas verbales, fueron enfrentamientos intelectuales. No tuvo que haber sido así el choque entre ejércitos como se plasmó en este libro. Acá vemos al ángel caído colgando de los abismos. Colgando de los abismos,
hay una de las partes que de tanto Rafael dar consejos a Adán y Eva y contar incluso la historia de cómo cayó el ángel más hermoso en desgracia, eh, ocurre la historia que todos conocemos. El gran tentador, a lo que llama Satán, el diablo, el gran mentiroso, el gran culpable ante el género humano, por el concepto de la semántica, hace que, o la oratoria, provoca que Eva, mujer, pruebe el fruto prohibido. Y diga a Adán también comerlo. Lo que hace que después de comerlo se hayan dado cuenta del error que cometieron, que lloren, que se sientan abandonados, que comiencen los vientos, que comience la lluvia, que Dios les pregunte qué ha pasado. Y ellos caen también en ya a tener sexo definitivamente y con mucha pasión, porque ya han caído en las tentaciones y en las pasiones humanas, que era lo que supuestamente Dios Padre no quería para el género humano. Satanás, después de ese gran triunfo, vuelve al infierno, ha logrado hacer caer a los hombres en pecado. El paraíso se ha perdido, pero aún así el arcángel Gabriel les comunica que hay esperanzas, que el Hijo de Dios vendrá a salvarlos, dando a entender la venida del Mesías, del Cristo, y que vendrá a liberarlos. Pero eso no ocurrirá hasta mucho, mucho, mucho tiempo después. Acá vemos el dibujo de Adán y Eva ya expulsados del paraíso, ya los ángeles que se encuentran custodiando. Keruk, sería uno de ellos, arcángeles más terribles, con una espada de fuego, de ahí deriva la palabra querubín, quien estaría protegiendo la entrada al paraíso perdido. El paraíso está perdido, hemos perdido, nuestros padres han mordido el corazón de Dios, que es la manzana, se han dado cuenta que comienza a hacer frío, se han dado cuenta en ese momento que nace la poesía, se han dado cuenta en ese momento que está ese distanciamiento, se han dado cuenta que están solos, que comienza a hacer frío y empieza a oscurecer, y deben irse del Edén, donde ellos vivieron tranquilamente, y ya Dios los ha abandonado, por lo menos como especie protegida. Ya ellos se tienen que largar, marchan en sus frentes con las marcas, y vendrá todo el concepto siguiente con sus hijos, Caín, Abel, y Cam también, perdón, Sem, del cual derivarán los semitas, y Caín matará a Abel, y Abel será el primer artista, el primer constructor, el primer creador de ciudades. Por lo tanto hay toda una teoría de que el asesinato también es considerado una de las bellas artes, en la idea de que Abel también es el creador del martillo, de las primeras herramientas, serruchos, todo eso. Esa es una idea de los primeros constructores. Nuestro primer padre también puede ser Caín, y Sem, el creador del mundo semita, por eso los hebreos son semitas, por eso los nazis proclamaban el antisemitismo. Los datos. Quiero entender un poco el concepto estético. Nuestros padres originarios son expulsados del paraíso, han ocurrido, Satanás está feliz en los infiernos, ahora vienen las lluvias, ahora el mundo ha cambiado, ahora hay que trabajar la tierra, pero vendrán, Dios siempre trata de dar oportunidad a los hombres, el principio de Noé, que se habla un poco, se hace una reseña también, que el hombre en algún momento dado subirá al Sinaí, a la montaña, y recibirá las leyes de Dios, que es Moisés, pero la historia se centra más que en ellos. Acá están siendo expulsados nuestros padres originales, está Keruk con su espada de fuego, vuelvo de nuevo, querubín, y ya no nos permite entrar al paraíso. El paraíso está perdido. Y Satanás está feliz. Si bien la historia comienza por Intermedia Rex, que es como el centro, la gran batalla que hubo en los cielos, el concepto es que teológicamente el gran combate no fue entre corazas ni escudos, porque son seres incorpóreos, y fue más que nada un choque entre argumentos intelectuales. A pesar, vuelve la teología a hablar de esto, el mismo Cromwell, el mismo Milton lo planteaba en el 1667 año en que se escribió este libro. Cromwell, hijo de su época, Cromwell quedó ciego,
Milton, el escritor, quedó ciego porque él debía escribir muchos panfletos políticos contra el concepto episcopal. Entonces lo escribía con velas y él quedó ciego. Este libro él lo organizaba en la noche en su mente y al día siguiente se lo recitaba a los escribanos, los que pasaban el limpio. Milton no podía escribir, lo hacían sus secretarios. Y este gran verso de más de 10.000 versos, escrito en 12 capítulos, porque él estaba muy furioso porque los 24 capítulos de la Ilíada, de la Odisea, entonces él quería hacer algo a la mitad. Y que quedó muy bien. El concepto de la belleza que vamos a hablar como de estética en la naturaleza de Satanás o Lucifer. Son teorizaciones propias. Si bien Satanás o Lucifer sigue siendo tan hermoso como fue concebido por Dios Padre en los cielos, él es repugnante y torcido en su moral, en su actuar. Pero tanto los ángeles que están en los infiernos son tan hermosos como los que están en los cielos. La diferencia es que ellos viven en la oscuridad, ellos están en el lado oscuro. Por lo tanto, sus acciones van a ser terribles, horrendas, pervertidas. A eso trata Milton. Permanecen en la noche, son insoportables, ya que son inseparables ambas naturalezas, tanto en los ángeles, porque ellos son seres de luz. Aunque estén en la oscuridad, recordemos que Lucifer engañó a Uriel y pudo ingresar, porque de todas maneras ellos pueden convertirse en seres de luz, planteando la idea de Milton. Otra de las ideas, nuestros padres originarios pierden el paraíso. Este libro se llama El paraíso perdido, pero Milton escribe después en 1668 escribe El paraíso recobrado, que es como un libro de menos versos, pero donde el paraíso es recobrado, ya que este es el paraíso perdido, pero por Jesucristo, el Cordero. El Cordero o el concepto del Mesías, del Mesías, del cual diga la palabra mago, magíster de magíster, maestro de maestros. Entonces, ese libro, El paraíso recobrado, relata los 40 días que fue Jesús tentado en el desierto por Satanás. Satanás de nuevo vuelve a aparecer en la construcción estética de Milton, pero este Satanás trata de tentar a Cristo y incluso, todos sabemos, le dice que se lance desde uno de los edificios más altos y también lo está tentando con todas las riquezas del mundo. Esa es la idea del paraíso recobrado, que es un libro de menos versos, unos 2.000 versos, no como más de 10.000 versos de nuestro paraíso perdido. Cromwell falleció, como dijimos, ciego. Cromwell hoy es considerado uno de los grandes de la literatura universal. William Blake, el gran poeta romántico, decía, Milton fue un gran poeta del lado de Satanás. Lo malo es que él no lo sabía, que estaba del lado de Satanás. Y como él pertenece a una etapa de la historia, una etapa donde hay un rey que es decapitado, entonces el concepto del rey decapitado vendría siendo la idea del Lucifer, del gran tentador, el que ha desafiado la ley divina, ya que el Parlamento, la República, cree estar totalmente del lado de lo que es Dios. Y el rey es el que ha desafiado a la ley divina. Por eso el rey ha sido decapitado. Quiero cerrar con un mismo verso del paraíso perdido, que dice lo siguiente. Lucifer le dice a su príncipe Satanás que deben preparar sus huestes, sus corazas, que en un momento dado hay que volver a levantarse contra la tiranía de Dios que está en los cielos, que hay que preparar las falanges, que hay que volver a aplicar las lanzas de diamantes, volver a brunir los escudos y volver a preparar los carruajes. Allá en los cielos están las potestades y las dominaciones, girando eternamente en esa luz, y que los ángeles que cargan el trono de Dios deben prepararse, porque serán arremetidos por la furia de los ángeles caídos. Que acá en el infierno los ángeles esperan eternamente su venganza,
que nosotros nos sentaremos allá en el trono y que será el día en que Lucifer reinará eternamente allá en los cielos. De esa manera cierro este libro, el Paraíso Perdido de Milton, con ilustraciones maravillosas de Albus Doré. Espero les haya gustado. Ojalá que inquietud de buscarlo. Hay libros con ilustraciones maravillosas. Acá podemos ver cuando los ángeles, acá en este caso Miguel, está expulsando al Ubel o a Lucifer, al lucero de la mañana, ya lo está expulsando, ya ha condenado al Cáucaso, al Pandamonio en la capital del infierno. Acá vemos lo mismo, desafiándolo a que se aleje, ya ha sido derrotado. Las grandes batallas que hubieron, cómo cuelga en el abismo. Y siempre con la esperanza de las trompetas celestiales, que el Mesías va a volver, que el Mesías va a salvar a nuestros padres originales y que el paraíso perdido se va a recobrar. Ojalá les haya gustado, amigos. Fue hecho con mucho cariño. Y la idea de la estética entre los ángeles del bien y el mal, ojalá ustedes lo puedan también meditar, entre la idea de que lo bello muchas veces puede ser horrible y lo horrible muchas veces puede ser bello, ya que la belleza como tal no existe. Gracias.